Buenos días. Es un privilegio tenerlos aquí. Yo voy a ser muy breve porque vamos a hablar varios, entonces a mí me corresponde nada más darles la bienvenida a este instituto. Es un gusto tenerlos por aquí para que nos acompañen en este 5º Congreso Internacional de Estudios Clásicos, donde, como podrán haber visto en el programa, se tratarán tanto temas de lírica, de prosa, de teatro, de fábula, de retórica, de derecho, de arte, de lingüística, de geografía y varios más, ¿no? Desde perspectivas de recepción, traducción, terminología, educación. No me voy a extender, ustedes tienen el programa, tendrán el gusto de poder asistir esta semana a las diferentes actividades, pero sí quisiera, en nombre del Instituto de Investigaciones Filológicas, agradecer el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por supuesto la Coordinación de Humanidades, que aquí nos acompaña el doctor Alberto Vital, coordinador en representación del señor rector, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, representado por su director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, la Facultad de Filosofía y Letras, que es coorganizadora de este congreso, con la presencia del doctor Jorge Enrique Linares Salgado, y por supuesto agradecer también al Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y al Museo Nacional de Arte, que tan generosamente nos apoyó en la preparación de la muestra que ustedes pudieron observar brevemente, pero que confiamos que tendrán más tiempo para transitar a sus anchas por ahí. Por supuesto, los principales agradecimientos van al comité organizador del Centro de Estudios Clásicos, iniciando por la doctora Marta Montemayor, con el apoyo de todos los colegas del Centro de Estudios Clásicos, ¿verdad? Iniciando por la doctora Aurelia Vargas, que ya es nuestra decana, no por edad, sino en este tipo de congresos, y el doctor Bernardo Berruecos, el actual coordinador del Centro de Estudios Clásicos. Muchísimas gracias a todo el equipo, muchas gracias a ustedes por su presencia, y no abuso más de la palabra, se la voy a dejar, ladies first, a la doctora Marta Elena Montemayor. Buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Distinguidas autoridades del Presidium, un saludo. Agradecemos la presencia de los compañeros aquí presentes, de todos los profesores que vienen de fuera. Mucho agradecimiento por el esfuerzo también de estar aquí en México. En septiembre de 2005, hace 12 años exactamente, con la idea inicial y original de la doctora Paola Vianello, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México, del 5 al 9 de septiembre, fíjense, del 2005, o sea, es casi igual que en esta ocasión. Como puede apreciarse, esta reunión académica, que desde su concepción vislumbró una proyección internacional, lo cual se muestra con los profesores que hoy están aquí presentes, se ha realizado ininterrumpidamente cada 3 años, consolidándose de tal modo que se ha convertido en un referente significativo en el ámbito de los estudios clásicos. Nos encontramos en la 5ª emisión de este congreso, en la que hemos trabajado conjuntamente el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas y el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que compartiremos los espacios. Si los hados, perdón la expresión, así nos lo permiten, el lunes, martes y miércoles, el 5º Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México se desarrollará en las aulas de este instituto, el jueves y viernes en las de la Facultad de Filosofía y Letras. El objetivo de este magno evento es reunir a especialistas en filología clásica y su tradición para que a través de exposiciones y debates sea posible intercambiar conocimientos que serán aprovechados sin duda tanto por estudiantes como por los profesores, no solo de letras clásicas, sino de otras disciplinas afines. Los clásicos griegos y latinos proporcionan un inmenso conocimiento en muchas disciplinas, que van desde la lingüística, literatura, filosofía, historia o derecho, hasta las ciencias como medicina, biología o física. Por esta diversidad de temas, las intervenciones girarán esta vez en torno a 5 coloquios: filosofía antigua, teatro clásico, tradición clásica, derecho en el mundo antiguo y teoría y práctica de la traducción.
Estarán distribuidas estas intervenciones en conferencias magistrales, plenarias y en mesas simultáneas. Escucharemos trabajos sobre las obras de autores griegos como Parménides, Homero, Aristófanes, Eurípides, Platón o Aristóteles, sobre las obras de autores latinos como Plauto, Terencio, Cicerón, Virgilio u Ovidio, y de tradición o recepción clásica se hablará de autores como Justus Lipsius, Góngora, Diego José Abad o Alfonso Reyes, solo por mencionar algunos. Además, contaremos con actividades complementarias la siguiente semana al Congreso, las cuales pueden ustedes consultar en el programa. Todo esto demuestra que los clásicos griegos y latinos han vivido y pervivido de tal manera que han influido en otros autores y han ayudado a entender tanto el mundo antiguo como el actual. A nuestra convocatoria emitida el mes de mayo de 2016, acuden ahora un total de 142 congresistas, de los cuales 10 son conferencistas magistrales, 26 se presentarán en mesas plenarias y 106 participarán con ponencias distribuidas en mesas temáticas. Del continente europeo participan especialistas de Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia y Rusia. Vienen asimismo profesores de varios países del continente americano, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Uruguay y México. Por lo que podrán ver, es un congreso muy importante. Agradecemos a los patrocinadores quienes han hecho posible la celebración de esta reunión académica. Ellos son el CONACYT, que ya lo mencionó el director, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el coordinador de Humanidades, el doctor Pedro Salazar Ugarte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuestro agradecimiento, a la doctora Aurelia Vargas como presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, a la doctora, le agradecemos, doctora Sara Gabriela Vaz, directora del Museo Nacional de Arte, por la exposición tan hermosa que tenemos aquí, el doctor Miguel Lozano, coordinador del posgrado en Letras, a la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto, a nuestro coorganizador, el director Jorge Enrique Linares Salgado, al Instituto de Filológicas, por supuesto también al doctor Mario Humberto Ruz, a quien le doy encarecidamente las gracias por todo su apoyo, por toda su paciencia y su siempre buena disposición para facilitar los trámites que se requirieron. Agradecemos, ya no quiero hablar en singular, agradecemos a los colaboradores, todo el comité agradecemos y todo el Centro de Estudios Clásicos, a todos los colaboradores que han realizado trabajo de organización y logística. Yo en lo particular sí agradezco al comité organizador que me apoyó en todo este proceso y sí quiero hacer una mención muy especial a Judita Cavaletti. Por cuestiones de tiempo no mencionaré ahora nombres, pero sí voy a mencionar a los departamentos que nos apoyaron. La dirección del Instituto de Investigaciones Filológicas, la Secretaría Administrativa, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Extensión Académica y Difusión, la página web, el Centro de Estudios Mayas, muchas gracias, el Centro de Estudios Clásicos, por supuesto, y también aquí debo mencionar a Yasmín y a Karina, las secretarias que siempre han estado muy trabajadoras en este asunto. Damos las gracias asimismo a los alumnos de la licenciatura y del posgrado por participar en la logística de este evento, que seguramente les dejará nuevos vínculos con profesores extranjeros y una gran enseñanza. Señores congresistas, desde esta máxima casa de estudios, la única en México que ofrece en sus 3 niveles la carrera de Letras Clásicas, licenciatura, maestría y doctorado, yo de mi parte también les doy la más cordial bienvenida y esperamos que en estos 5 días el intercambio cultural que tendremos sea en verdad muy fructífero. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos días a todos. Es un placer estar para mí, es un placer estar con ustedes aquí, para mí y desde luego para toda la Facultad de Filosofía y Letras. No es posible concebir los estudios humanísticos en la actualidad sin el
estudio permanente y acucioso de la tradición grecolatina. No es posible concebir una universidad que no tenga estudios clásicos de nuestra tradición más fundamental. No es posible concebir el futuro de la humanidad sin regresar a los clásicos de la tradición grecolatina. Esa es la importancia, creo yo, esencial de los estudios clásicos en una universidad como la nuestra. Celebro, desde luego, muchísimo la posibilidad de estar con ustedes aquí en este 5º congreso que mantiene viva una tradición en nuestra universidad, una colaboración estrecha y permanente entre nuestra facultad y el Instituto de Investigaciones Filológicas, así como con otras entidades de la universidad como el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En la facultad, pues todas las disciplinas humanísticas tienen que ver con los estudios clásicos, no solamente la licenciatura en letras clásicas, que es la única que hay en la universidad, pero también desde luego filosofía, el estudio de las lenguas y las literaturas modernas, la historia, la pedagogía, la bibliotecología, la geografía, en fin, todas las carreras que tenemos nosotros tienen que ver con los estudios clásicos y permanentemente estamos abrevando en ello. Ahora recordaba, por ejemplo, que si bien puede discutirse todavía ese famoso libro de Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl, estudian sus fuentes, y hay un debate que ha permanecido de si ha habido filosofías en otras culturas, en otras tradiciones, diferente a la griega, no es posible discutirlo sin comprender o regresar al sentido originario de la filosofía que se inventó en la Grecia antigua, ¿no? De esa manera, los conceptos que han pervivido y que se han venido transformando desde la tradición grecolatina, no solamente en la filosofía, en la historia, en la literatura, en el derecho, están vivos y están vigentes y constituyen la parte más fundamental de la cultura, tal como lo entendían los griegos, de la paideia. Me remito ahí a ese famoso estudio de Werner Jäger, que reconstruye todo el mundo clásico que nosotros heredamos y que nos corresponde no solamente cultivar, estudiar, sino actualizar, revivir de alguna manera y modificar para el futuro de la humanidad. Yo creo que este 5º congreso, que abarca toda, como ya nos ha mencionado el doctor Montemayor, todo el amplio espectro de la tradición cultural, de las producciones culturales, sobre todo escritas, deben ser para nosotros un aliciente, no solo para seguir estudiando estas fuentes en las formas más especializadas y cultas, sino para seguir comunicando al resto de la sociedad la importancia de esa tradición, la importancia de seguir manteniendo viva una cultura en el sentido más clásico, que esto significa justamente en los tiempos en los que parece olvidarse qué significa cultura, y cultura en sentido universal. Así que agradezco mucho la invitación a mi colega el doctor Ruz y a todos los coordinadores y los felicito muchísimo por este esfuerzo. Espero que continuemos muchísimos años y que perviva mucho tiempo más estos congresos que congregan a todos los especialistas, no solamente del mundo iberoamericano, sino de otras lenguas, de otros países, a seguir impulsando el desarrollo de los estudios clásicos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, doctor Mario Ruz. En primer lugar, permítanme agradecer la invitación para estar el día de hoy con ustedes y felicitar, por supuesto, a la doctora Marta Elena Montemayor y al doctor también Bernardo Berruecos Frank por la organización de esta actividad y, por supuesto, al doctor Mario Ruz por recibirnos el día de hoy. Muchas gracias. Saludo también al coordinador de Humanidades y, por supuesto, a mi amigo Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradezco en particular que me inviten porque para mí, incluso en un cierto nivel más afectivo y personal, este evento tiene un significado importante, porque yo tuve mucho cariño a la doctora Vianello, quien es
la madre de mi mejor amigo, de Lorenzo Córdoba. Así que para mí que esta actividad tenga una continuidad y que haya sido ella la fundadora, me resulta sumamente grato. Quiero también agradecer la convocatoria y el involucramiento de mis colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas en esta actividad. El hecho de que estén el doctor Jorge Adame, el doctor Horacio Heredia participando de manera activa en este evento, no solamente nos habla de la relevancia que tiene para el pensamiento jurídico, por supuesto, el estudio de los clásicos, sino que también nos recuerda la estrecha vinculación de colaboración que existe entre las entidades del subsistema de humanidades y en este caso entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Filológicas. Así que muchas gracias también a ellos por estar involucrados en esta actividad, que además hace eco con una serie de iniciativas que tenemos en el propio instituto, por ejemplo, la línea de investigación que el propio doctor Jorge Adame organiza y en la que participan colegas de distintas entidades de nuestra universidad. En lo personal, y será prácticamente lo último que diré, ayer que revisaba con mucho cuidado, con mucha atención el programa, pues llegué a la conclusión de que envidio a quienes tendrán la posibilidad de estar aquí estos 5 días y tendrán el tiempo para hacerlo. Yo tuve la oportunidad de estudiar mi doctorado, aunque soy jurista y me dedico a cuestiones constitucionales, pero mi doctorado fue en filosofía política y lo estudié en la Universidad de Turín, Italia, en la escuela que fundó Norberto Bobbio. Y la escuela de Norberto Bobbio se caracteriza por un método que combina 2 cosas: un análisis y un uso muy riguroso de los conceptos, es decir, un analítico conceptual muy preciso, y el segundo, precisamente, aprender a brevar de la lección de los clásicos, para pensar los problemas políticos, sociales y jurídicos del presente. Y en ese sentido, el estudio de los clásicos formó parte de mi formación doctoral y por lo mismo, ayer que veía el programa, en verdad me doy cuenta del privilegio y el lujo que tienen el tener esta actividad el día de hoy acá. Y sin más, bueno, pues les sugiero encomendar el éxito de este esfuerzo no solamente al éxito del pensamiento de los clásicos, sino también a los dioses mexicas, en particular a Tlaloc, que ha estado muy expresivo en estos días. Así que bueno, habrá una conjunción de tradiciones que permita que esto fluya sin demasiados torrentes acuíferos. Así que muchas gracias y muchas felicidades de nuevo. Bueno, yo creo que dado el nivel de inundación, más vale Neptuno, pero bueno. Ya para inaugurar oficialmente el Congreso y reiterando de nuevo el agradecimiento a todos los que colaboraron para que pudiéramos llegar hasta aquí, le dejo la palabra al doctor Alberto Vital Díaz, nuestro coordinador de humanidades, investigador de este instituto y quien trae la representación del señor rector. Distinguida comunidad de nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas, distinguidas visitas, conferencistas y ponentes, muy apreciado señor director del Instituto, doctor Mario Ruz Sosa, muy admirada y valorada doctora Marta Montemayor, coordinadora del 5º Congreso Internacional de Estudios Clásicos, joven coordinador, muy apreciado y admirado también, doctor Bernardo Berruecos, doctores Jorge Linares y Pedro Salazar, directores respectivamente de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, muy apreciados eméritos que nos acompañan el día de hoy y quienes con su labor cotidiana le rinden homenaje y profundísimo respeto a la universidad que tan alto reconocimiento les ha conferido, jóvenes estudiantes que nos siguen el día de hoy en esta sala y por medio de la transmisión electrónica, señoras y señores, muy buenos días. Quiero también saludar a los doctores Aurelia Vargas y Jorge Adame, quienes, entre otras muchas labores, han establecido un puente entre 2 institutos hermanos que comparten, en efecto, tareas muy importantes y de mucha trascendencia para el momento actual que vive nuestro país y que vive nuestro planeta. Les comento a ustedes que leía yo en estas últimas horas, un texto de un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Imer Benjamín Flores, esto en seguimiento del inminente informe de labores que va a rendir el próximo miércoles el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
a la comunidad universitaria, y me encontraba en una reflexión suya sobre justicia, legalidad e igualdad y desigualdad, una cantidad importante de referencias latinas, uno de los párrafos, y griegas. Uno de los párrafos, de hecho, la mitad de las expresiones estaban en latín, y esto no es sino un pequeño ejemplo de los muchos puntos en común que tienen efectivamente entidades hermanas de nuestro subsistema de humanidades. Bien, me uno a la evocación también cálida de Paola Vianello, la breve historia que ha hecho la doctora Marta Montemayor hace unos momentos, nos recuerda precisamente que estos 12 años han sido de fructífera consolidación y de homenaje permanente a una personalidad tan querida, tan entrañable y que ha dejado una huella tan importante entre nosotros. Y qué mejor huella y qué mejor homenaje precisamente que el hecho de que estemos aquí reunidas, 12 años después, y yo diría más tiempo por el tiempo de preparación que llevó el primer congreso, para un quinto congreso que se concreta en esta mañana de celebración, un acto académico de extraordinario relieve y cuidadosa preparación semana tras semana en cuenta regresiva para llegar finalmente a esta semana magna. Comenzamos este lunes a temprana hora, pues como dice un personaje del gran comediógrafo Plauto, vigilare decet hominem cui volt sua temperi conficere officia. Leemos en traducción de nuestro muy valorado emérito Germán Viveros y en edición de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Es menester que esté despierto el hombre que quiere realizar a tiempo sus deberes. Está aquí presente también el traductor de Horacio, el doctor Tarcisio Herrera. Como no recordar, a propósito de estar despierto, aquella famosa frase de Horacio de Homero, cuando Homero cabecea, cuando Homero dormita. Y espero que ustedes no dormiten con mis palabras. Me honra inmensamente el representar al señor rector de nuestra universidad, doctor Enrique Luis Graue Vigers, en esta ceremonia inaugural. El señor rector es un devoto de la colección Biblioteca Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana, que tanto ha significado para los estudios clásicos y para el conocimiento en nuestra lengua de grandes autores milenarios. Celebro también las otras colecciones del Instituto y del Centro de Estudios Clásicos, entre ellas la colección Griegos y Latinos, también bilingüe. Estoy seguro de que estas colecciones y la revista Novatelus y sus suplementos habrán de nutrirse de todas las cavilaciones que aquí se expongan y de las conclusiones que aquí se alcancen. También habrán de nutrirse los estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado de letras clásicas y, ¿por qué no?, de otras disciplinas como filosofía, derecho y letras hispánicas y letras modernas. Esta semana es crucial para la investigación y asimismo para el aprendizaje. Menciono otra colección, la colección Chocna, y agradezco mucho la participación de quienes han escrito en ella, quienes han hecho traducciones, por ejemplo la doctora Amalia Lejavitzer, que se encuentra aquí presente, porque ese trabajo que hacen ustedes enriquece a nuestras colecciones. La presencia de conferencistas y ponentes de diversas instituciones mexicanas, latinoamericanas y de otros puntos del planeta es ya motivo de satisfacción y augurio de logros que harán del Congreso un hito de los estudios clásicos tan ricos y tan vivos siempre. Tengo yo una prueba indudable de que hace 2000 años no existía un programa universitario de estudios de bioética, porque entonces se hacían augurios destazando aves, y hoy en día eso no nos lo permitiría nuestro programa. Pero podemos hacer muy buenos augurios simplemente con el programa en la mano. Recuerdo con un toque de nostalgia y de emoción el cuarto congreso, hace 3 años, también bajo la espléndida coordinación general de la doctora Marta Montemayor, como ocurre hoy también, cuando el coordinador del centro es ahora el doctor Bernardo Berruecos. Hace 3 años, 2014, diversas circunstancias angustiaban al país entero, conmocionado y consternado por la desaparición de 43 jóvenes, realidad lacerante ellos mismos y asimismo símbolo doloroso de aquello que vivían y viven muchos mexicanos y muchos centroamericanos en nuestro territorio, experiencias que causarían terror al mismo Eurípides y que permitirían exclamar al propio Plauto,
como un personaje suyo lo hizo hace ya más de 2000 años. Lupus est homo homini non homo, cum qualis sit non novit. Lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Los estudios clásicos con un campo tan rico son un espacio idóneo para que conozcamos quién es el otro, para que nos comprendamos mejor cada día gracias a la valiosísima mediación de la lectura y relectura de obras que nos siguen asombrando después de milenios, de pasajes y versos que merecen una exégesis tras otra y merecen esa otra forma del exégesis, la traducción. Muchos son los nombres que nos llegan de Grecia y de Roma, muchas sentencias nos alcanzan. Sabemos, por ejemplo, que en sus cartas a Lucilio, Séneca expresó más bien, a propósito de homo y de homini, homo sacra res homini. El humano es cosa sacra para el humano. Y también podemos recuperar la frase de Cicerón en su Promurena, ita comendo ut copidissimum oti, studiosissimum bonorum. Traduce el doctor emérito Julio Pimentel Álvarez. Prometo y garantizo que habrá de ser muy ansioso de la paz, muy favorable a los buenos. Sin duda los trágicos, los poetas, los historiadores y esos novelistas milenarios que han sido trabajados por la doctora Lourdes Rojas y que han llegado hasta nuestros días y han creado toda una tradición clásica, también nos hablan de discordias y de consecuencias, como asienta Tácito al inicio de sus historias. Opus adgredior opimum casibus, atrox proelis discors seditionum, ipsa etiam pace saeum. Los invito a ustedes a que sigan la traducción espléndida que hizo de este pasaje nuestro querido y admirado y tan recordado Pepe Tapia Zúñiga. Estas palabras parecen confirmar la concepción heracliteana de la historia, cuyos fragmentos conocemos mejor ahora en español gracias a el libro de Heráclito 2500 años después, Estudios sobre los Heraclitea de Serge Muraviev, en edición de Omar Álvarez Salas y Enrique Schultz. En todo caso, un congreso es un hito en una disciplina, un punto entre un antes y un después, no solo por los novedosos contenidos que se expresan y se escuchan, sino porque hay un encuentro que abre la posibilidad del convivio, de la convivencia, del mutuo conocimiento, del banquete de ideas. De un modesto banquete, de una cena más bien en medio de la guerra, habla Homero al inicio del libro 23 de la Ilíada en versión de don Rubén Bonifaz Nuño. Permítanme leer este fragmento como un homenaje brevísimo al fundador tanto del centro como del instituto y coordinador de humanidades entre 1966 y 1977. Nos dice Homero a través de Rubén Bonifaz Nuño. Así ellos gemían por la ciudad, y los aqueos, cuando a las naves y al Helesponto llegaron, ellos se dispersaron rumbo a su nave cada uno. Y a los mirmidones no dejaba dispersarse Aquileo, pero a los compañeros amantes de la guerra, él les dijo: mirmidones de raudos potros, mis compañeros más caros, no soltemos bajo los carros los caballos solípedos, pero con los mismos caballos y carros, yendo más cerca, a Patroclo lloremos, pues ese es el premio de los muertos. Mas cuando nos hayamos saciado del fúnebre llanto, en soltando los caballos, cenaremos todos aquí. Magno, magnánimo y magnífico son tres extraordinarias palabras del español con claro sabor clásico. Se puede ser magno sin dejar de ser magnánimo y magnífico. Hay un momento, un kairos, en que lo magno, lo magnánimo y lo magnífico se unen, y ese momento tiene que ver con el pleno conocimiento del otro, de lo otro. Magno fue, por ejemplo, un hijo de la tradición clásica, autor en latín humanístico, Erasmo de Rotterdam, quien hoy haría un elogio de la cordura y de quien escribió Stefan Zweig. Erasmo veía en toda forma de intolerancia de opiniones el pecado original de nuestro mundo. En su opinión, casi todos los conflictos entre personas y entre pueblos podían ser resueltos sin violencia, mediante mutua tolerancia, porque todos caen dentro de los dominios de lo humano. A propósito de lo magno y lo magnífico, concluyo con el sentencioso y vibrante final de la Odisea, en la también magnífica versión de Pedro Tapia Zúñiga.
A Odiseo entonces la ojiclauca Atena le dijo: divino Laertíada, habilidoso Odiseo, ya detente, cesa la contienda de la guerra, pareja con todos. No se irrite contigo el crónida Zeus, de voz espaciosa. Así habló Atenea, él obedecía y se alegraba en el alma. Estableció en medio de entrambas partes un pacto a futuro. Palas Atenea, la hija de Zeus, que la égida tiene, asemejada a Mentor en voz y también en figura. Muchas felicidades, mucho ánimo, y les pido que se permitan ponerse de pie para declarar formalmente inaugurado. Siendo las 9 de la mañana con 55 minutos de este lunes 4 de septiembre de 2017, declaro formalmente inaugurado en nombre de nuestro señor rector Enrique Graue Vigers este quinto Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México, con los mejores augurios de una extraordinaria actividad. Muchas felicidades. Bien, vamos a comenzar con la primera conferencia magistral que inaugura este quinto congreso, a cargo del doctor David García Pérez, del Centro de Estudios Clásicos de este instituto, que nos va a presentar conferencia de la educación y los clásicos griegos y latinos. Después de la locución, tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Les rogamos que anoten en las tarjetas que les van a pasar las preguntas al final de la conferencia. Como ya estamos un poco sobre tiempo, le voy a pedir a David que comience una vez la conferencia y después vendremos a la sesión de preguntas y comentarios. Buenos días a todos, gracias doctor Linares por estar aquí presente esta mañana, y quiero, antes de dar lectura a este texto, agradecer a los organizadores del Congreso por invitarme y estar aquí esta mañana con esta grave responsabilidad de decir estas palabras, en especial a la doctora Martelena Montemayor Aceves, que ha estado organizando este quinto Congreso de Estudios Clásicos en México. Voy a hablar sobre algunas cuestiones de la educación en nuestros días a partir de algunas reflexiones de pensadores contemporáneos y abordar un poco sobre este papel de los estudios clásicos en nuestra actualidad. Por razones de tiempo, pues cortaremos un poco antes y veremos lo de las preguntas también. En casa se sentó y repasó otra vez los verbos en mí. De latín no había tenido ningún temor, en ese campo se sentía seguro. Pero con el griego le pasaba algo raro, le gustaba, casi le entusiasmaba, pero solo leerlo. Sobre todo Jenofonte, que estaba escrito con tanta armonía, fluidez y frescura. Además, se entendía fácilmente. Pero en cuanto pasaba la gramática o tenía que traducir del alemán al griego, se veía perdido en un laberinto de reglas y formas contradictorias, y sentía ante la lengua extraña casi el mismo respeto temeroso que antaño en la primera clase, cuando no sabía ni leer el alfabeto griego. El anterior es un extracto referido al joven, casi niño, Hans Gibenrath, el personaje de Bajo la Rueda, novela de Hermann Hesse publicada en 1906, quien transita de la ilusión a la decepción y de esta al suicidio, sugerido alegóricamente por el narrador, a causa del esfuerzo que le supuso entrar al seminario de Maulbronn y la colisión frontal con la pedagogía que ahí se cultivaba y los fines que perseguía. En esta novela, la formación clásica es objeto de una dura crítica desde la ficción narrativa. Las lenguas clásicas, en especial el latín y el griego, suponen la salvación del chico, pues gracias a su tenacidad intelectual, no tendría que trabajar como mecánico en su comunidad, labor que detestaba. Y podría obtener un cierto estatus
que a la larga lo colocaría por encima del profesor y del párroco de su pueblo, quienes fueron los que lo prepararon para el andexamen. En el extremo, se puede decir alegóricamente que un aoristo marca la contradicción de una educación basada en los autores clásicos, donde el texto como un gran contrafuerte de la estructura humanística se reduce, de acuerdo con Heiner, compañero de Hans, y en cierta manera su antípoda, a leer a Homero, cito, como si la Odisea fuera un libro de cocina, 2 versos por hora y luego a rumiar y a explorar palabra por palabra hasta que acaba uno con náuseas. Y al final de la clase siempre te dicen, ¿ya ven con qué elegancia soluciona esto el poeta? Aquí han podido vislumbrar el secreto de la creación poética. Fin de la cita. Es cierto que Givenrath se halla en una escuela en la que la especialización de las lenguas clásicas es prácticamente el quid de la educación, pero en un sentido más amplio, donde no todos aprueban el andexamen y donde actualmente se halla la queja de una educación en ayunas de los clásicos, es quizá el espacio en el que el filólogo debe hacer una tarea encaminada a revalorar los mejores elementos heredados del universo que ha tomado como objeto de estudio. El análisis filológico, en exceso lingüístico, carente de una apreciación de los más diversos aspectos, en especial el sentido poético, más allá de la reglamentación filológica, que sin embargo es necesaria para el fin último de cualquier exégesis seria, lleva a pensar equivocadamente a los clásicos como una pesada lápida y a la filología, según Alsina, cito, como hierro almacenaje de conocimientos sin trascendencia humana. Ha pasado de ser vida auténtica a museo de antigüedades. Ha traicionado el legado precioso de la tradición para convertirlo en una simple manía. Hasta ahí, Alsina. El filólogo catalán atribuyó en su momento al positivismo y al historicismo la enfermedad del humanismo por haber hecho de los estudios clásicos esa pieza de museo que refiere. A ello hay que sumar ahora la ausencia de sentido, divisa propia de las democracias comerciales y el vacío que crean en el sujeto. Estará en ello una de las causas por las que Marc Fumaroli, Marta Nussbaum, José Alsina y Salvatore Setis, entre otros estudiosos, se preguntan y cuestionan el papel que juegan los autores clásicos, griegos y latinos en la educación contemporánea. El punto que tienen en común es que han observado una crisis sobre el futuro de los clásicos que abordan desde diferentes perspectivas. Los cabos de la historia de la educación y de la cultura, y en particular los de raíz clásica, se tocan en la exposición de Marc Fumaroli, que presentó en 2016 en el Nexus Institute de los Países Bajos, y que es útil como premisa para reflexionar cómo, desde la antigüedad hasta nuestros días, la discusión en torno a la educación es una constante en el espacio de la tradición clásica. Su reflexión tiene como foco el papel que juegan estas letras propiamente como materiales, como medio y fin de la educación en el contexto actual, en el que las democracias comerciales apuestan a una formación cultural y comunicacional que empobrece la memoria y la acción crítica del ciudadano. Fumaroli parte de la definición de autor clásico a partir de la metáfora de Aulogelio y de su autoridad que la tradición inviste a aquel a partir de la corrección gramatical y que deviene en la formación de un canon útil para la educación, de modo que se establece como un modelo en los parámetros de la pedagogía, desde la antigüedad hasta bien entrada la modernidad, con todo y la querella entre antiguos y modernos. La política educativa actual, que ha ido haciendo a un lado a esos clásicos, coincide con esa explosión comunicacional, tal vez sea su raíz. El aura que se le ha colocado a las tecnologías de la información y de la comunicación ha propiciado que el medio se convierta en el fin, dando como resultado esta perversión que confunde el aprendizaje humano o líquido con el cultivo del espíritu, esto es, con la cultura en sentido preciso, lo que a su vez ha agudizado la debilidad ética del ciudadano actual, de aquel que se dice vivir en democracia. Tal es la dinámica educativa montada sobre una tecnología rampante que prácticamente no deja a salvo a sociedad alguna. El movimiento de los pueblos actuales se da en función de una maquinaria tecnológica y comercial en la que no hay lugar para la reflexión. En las aulas se ha transitado
de un modo veloz de los tradicionales ejercicios de lectura y de escritura que durante siglos fueron funcionales en la formación del ciudadano, al encendido de la máquina que de pronto ofrece las respuestas de prácticamente cualquier problema de las ciencias en donde haya un resultado concreto. El cultivo de las humanidades, sabemos, necesita el tiempo necesario para la reflexión. La idea debe crecer sosegada con el ritmo que imprime el paso del lenguaje que traduce el pensamiento. Es por ello que al momento de reflexionar sobre estos estudios clásicos en el aquí y ahora, aparece una suerte de confrontación nuevamente entre lo antiguo y lo moderno, una querella de siglos que no habrá de resolverse. Sin embargo, la tradición hace renovar a los clásicos más allá de las aulas y se forma una reciprocidad a partir de la idea de una aldea global, como trataremos de ejemplificar más adelante. Si se considera a los autores clásicos como legado, se puede caer en el equívoco de pensar que se trata de un objeto de estudio que permanece en cierto estado del tiempo. La herencia como algo acabado en el pasado, que se supone se ha decidido recibir, deviene en un grave error. Desde esta óptica, la preservación de la herencia resultaría una obligación, esto es, una atadura que definiría al sujeto siempre en determinada naturaleza. ¿Qué hacer entonces con esa herencia? La transformación radical de la formación del sujeto que actualmente privilegia el estudio de lo más reciente por encima de lo más antiguo, sería prueba del modo en que la herencia grecolatina se echa por la borda. En la actualidad, dice Fumaroli, desde su francesa experiencia, la pedagogía de la lengua materna y de la expresión deja a un lado el estudio de los clásicos para abrirse enseguida a lo que se ha convenido en llamar, pone él entre comillas, la vida contemporánea. Hasta ahí la cita. Eso condena a escoger entre el esoterismo de las obras maestras de la modernidad, ejemplifica luego, y la simpleza de la prensa cotidiana, los tebeos y lo audiovisual. No hay pues mucho de dónde elegir en este proceso, en donde ni siquiera se plantea un camino que transite de lo más reciente a lo más antiguo, pues ello significaría por lo menos un atismo metodológico. Todo parece agotarse en el aquí y ahora. La preocupación reside en que la educación es funcionalista y en cuanto cumple su misión, deja de tener sentido. He aquí uno de los grandes males de la actual educación en Francia, según Fumaroli, y en México, según podemos decir nosotros. Y vaya uno a saber si no en todo el orbe, gracias a que este mundo se ha convertido en una repetición ad nauseam de sí mismo, pero sin diálogo verdadero. En el nivel preuniversitario de México, por ejemplo, los programas de estudio de la lengua materna apuestan ahora al modelo comunicacional que en gran medida condena Fumaroli para la educación francesa. En el caso de la lengua española se pretende estudiarla como si fuera una lengua extranjera. Tal vez así sea por la mente tecnocrática, por la morbosa presencia del inglés. Y se dejan de lado los autores mexicanos y en general los de lengua española, de todos los españoles posibles. Y si esto es así, ¿qué se puede esperar entonces del estudio de quienes legaron el pensamiento en griego y en latín, en un nivel en el que se precisa del desarrollo crítico, de la metodología lingüística, que solo da el aprendizaje de tales lenguas, misma que se lleva a otros conocimientos y que más relevante aún, es en cierta manera una llave maestra para el cultivo de la humanidad? A decir de García Gual, cuanto más sepamos mirar lo clásico, dice, no como una herencia muerta, pongo en negritas muerta, que nos parece sin mérito por nuestra parte, sino como algo profundamente sorprendente y extraño que hay que reconquistar cada día como un poderoso estímulo para entender lo diverso, tanto más tendrá que decirnos entonces el futuro. En breve, hasta ahí la cita, en breve, sin su cultivo, esa herencia se dilapida y no habría una consecución de lo que el humanismo, acaso el fin último de los estudios clásicos, pueda hacer por esta educación. La moda cultural comunicacional desaparece del horizonte cualquier lectura que revista cierto grado de complejidad. Basta con saber leer el instructivo, según recomiendan algunos libros de esta moda lingüística, o como pretende el actual secretario de Educación de nuestro país,
quien a principios de julio declaró que no hablar inglés, cito, es quedarse fuera del mundo global. Mundo global va con un SIC de nuestra parte, en el pleno siglo XX. No sin falta de razón, Bárbara Kazan le ha dado el nombre de Globish a ese inglés que se enseña como el vehículo para la homogeneización del mundo, en detrimento de la propia lengua inglesa en sí, esto es, de lo que esa lengua representa culturalmente. Así, el problema no es el inglés y su aprendizaje ni su potencial utilidad como la de cualquier otra lengua, pues el conocimiento de más de una de ellas abre la posibilidad de comprender las diferencias y las similitudes de los pueblos, no su incompatibilidad. Aquí los problemas radican en la tecnificación de la mano de obra que puede leer el instructivo redactado en Wall Street. Los problemas, al menos en el caso mexicano y que aquí no abordaremos, tocan otras causas económicas e históricas. ¿Por qué volver a los clásicos una y otra vez como un modelo educativo? Veamos una respuesta a partir de un autor clásico. Plutarco de Queronea, en su tratado ¿Cómo debe el joven escuchar la poesía?, traza en su inicio una analogía entre la delectación del comer y del beber con la audición de aquellas lecturas que a los jóvenes pueden serles provechosas. La educación de y en la lectura es la acción de la costumbre, etixen, de aquellos textos que como un profesor como Plutarco señala para la formación de un adolescente, como su hijo Soclaro, a quien en gran medida van dirigidas esas reflexiones. Siguiendo con la analogía culinaria, dice el texto referido que en la cabeza de un pulpo hay algo malo y algo bueno, pues es delicioso el comer, pero produce sueño agitado y visiones perturbadoras. De igual modo sucede, se puede colegir con los poemas que resultan placenteros en su lectura, pero que pueden producir reacciones adversas. Plutarco deseaba explicar con esta imagen que el joven debe iniciarse en la filosofía a partir de la poesía. De ahí el interés por señalar la lectura guiada como un medio para alcanzar un razonamiento formal. Se afirma entonces que el texto poético es premisa del conocimiento filosófico, que para Plutarco es el epítome de la educación, según el modelo que ha seguido a partir del pensamiento socrático y de la filosofía platónica. Dejando de lado filosofía y poesía, que en su origen eran lo mismo, lo que interesa llamar la atención es que la lectura refiere un aprendizaje mediante el cual se llega a determinar qué es lo falso y qué es lo verdadero, qué es aquello que verdaderamente resulta útil, y a partir de ello se forma el criterio del individuo que es capaz de acostumbrarse al ejercicio del raciocinio mediante la lectura. Los ejemplos a los que refiere Plutarco para dicho ejercicio son evidentemente los poetas griegos de los tres géneros de la poesía. Al acudir a ellos, el filósofo de Queronea establece pautas para identificar las virtudes del contenido poético a través de su formación filosófica. Esta poesía servía en la conformación del ethos, del carácter dinámico del hombre, aludiendo a la mímesis que en aquel conocimiento se desprende de personajes, mitos, imágenes poéticas, etc., y van dando una determinada forma de ser al lector, de modo que es necesario el acompañamiento preciso del profesor para que esa conformación del carácter resulte de modo adecuado y, como se sabe, lo adecuado era la utilidad para la polis. Y en el marco del individualismo que domina la escena cultural de Plutarco, el beneficio es la función del sujeto en su sociedad desde una ética del deber. El proceso que expone Plutarco puede ser considerado como sinónimo de cultura en cuanto que se trata del cultivo propio del sujeto y de su entorno. La poesía es premisa de la filosofía y estas lo son a su vez del sujeto que aprende a ajustar la opinión al hecho. Prosestame petron titestai metiprospetro stamen. Y no al revés, pues esto último fuerza la naturaleza del carácter cuya dinámica desembocaría en la virtud. El ser consecuente entre lo que se predica y lo que se hace definiría al ser humano ideal de cultura, de aquel que se cultiva con los clásicos, pues estos ocupan el papel central en toda esa base educativa desde la niñez hasta su formación adulta. En efecto, se puede hacer una analogía entre el esfuerzo de resistencia ante la pérdida de la tradición clásica por parte de Plutarco, como señala un estudioso español,
con las posturas similares de Foumaroli y Nussbaum, por ejemplo. En la actualidad se pierde el meollo de lo que en verdad es irreemplazable en la formación del ciudadano. El mismo filólogo clásico puede hacer a un lado algunos resquemores sobre su propia profesión y sus aplicaciones para una educación mejor sobre la base clásica, como idealizó Alfonso Reyes. En cambio, este filólogo cede ante otras presiones que tocan también la naturaleza y el sentido de la educación. El problema no está solo en las aulas, también está afuera, en lo que uno hace. Ilustremos e imaginemos un cambio radical. Voy a poner 3 ejemplos que seguramente no dará tiempo. Y vamos con el primero, que me parece que la ilustración o el ejemplo a veces, espero, resulte más claro. Ilustremos pues e imaginemos un cambio radical con el siguiente diálogo, con el permiso de Platón. Sócrates: mi estimado Fedro, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Fedro: vengo de la casa de Lisias, que me ha ayudado a escribir unos artículos, y voy más allá de las murallas a buscar una revista científica indexada. Me he dilatado mucho hurgando por ahí qué publicar para que no bajen mis emolumentos ni mi nivel en el ranking académico. Sócrates: ¿y qué es aquello que has tratado con Lisias? ¿Qué es eso de los artículos que debes publicar en sabrá Zeus qué cosa? Fedro: oh Sócrates, es evidente que tú no te ocupas de escribir, ni de publicar, ni de buscar el modo en que tu buen nombre permanezca, o mejor aún, crezca entre los círculos académicos. Si no publicas, entonces no podrás tener acceso a los apoyos que la polis brinda. Sócrates: voy censurando un poco, unas cosas. Pero es que a mí eso de la escritura no se me da. Yo no puedo pensar a través de unos signos que se graban, que se escriben, porque eso sería como decir lo que no sé. Es como escribir que sé que no sé nada. ¿Cómo llevar a cabo una imitación del conocimiento? El conocimiento, parafraseando a un colega, es un río en el que se baña la mente de los hombres, y ninguna mente se baña 2 veces en las mismas aguas. Fedro: has de saber, querido Sócrates, que Zeus le ofreció al rey Tamus el arte de las letras, un conocimiento que lograría que los egipcios fueran más instruidos, más capaces de acordarse, de tener la memoria, mneme, la sabiduría, sofía, que tienen su remedio en la escritura. Por ello, Sócrates, no solo deberías aprender a escribir, sino que a todo aquello con que tanta sapiencia nos haces parir como conocimiento, deberías de escribirlo y mandarlo a dictaminar para que aparezca en Google Scholar Citation. Con todo mi respeto, Fedro, que la escritura no es un fármaco de la memoria, sino un mero recordatorio. Lo que brindas con ello es la apariencia de la sabiduría, pero nunca la verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parece que tienen muchos conocimientos, cuando justamente es lo contrario la mayoría de los casos. Caminando y conversando, los 2 sabios amigos cruzaron el límite de los muros de la ciudad y llegaron a las orillas de un arroyo. Junto a él crecía un frondoso plátano, bajo el cual buscaron buena sombra para seguir discutiendo. Por otro lado, continuó Sócrates, lo que escriba no lo podré defender, ni he faltado en algo si nadie me lee o me comprende. ¿Cómo pues se puede dar el conocimiento verdadero a través de una escritura, en un texto que nadie me ha pedido y que en última instancia no es en sí el fármaco con que aludes? Pues nadie me ha consultado y a nadie puedo curar si no sé con certeza qué es lo que requiere saber. Fedro: pero Sócrates, así son las reglas ahora. Y tú añoras los tiempos en los que el sofista Homero cantaba aquellos hexámetros tan largos y sinuosos como los mismos mares que cruzó Odiseo. Los tiempos han cambiado y el conocimiento que no se ve no existe. Mira, Sócrates, Thomson Reuters sostiene que, cito, contar, medir, comparar cantidades, analizar medidas. El análisis cuantitativo es quizá la principal herramienta de su ciencia. La investigación científica en sí y el registro y la comunicación de los resultados de la investigación a través de publicaciones se ha vuelto necesaria, enorme y compleja. Sigue la cita de Thomson Reuters, que abreviaré, porque luego lo vamos a unir con una cosa de la querella entre antiguos y modernos. Sócrates: pero a mí esas cosas no me interesan,
Yo no pienso para tener puntos en ningún sistema que monopolice el conocimiento y me indica cuánto producir y además ponerlo a disposición de una balanza, como Hades hizo con los versos de Esquilo y de Eurípides. Yo soy partero del conocimiento y eso no requiere de artilugios bibliométricos. Mi arte de hacer conocimiento, como le expliqué en otro momento a nuestro amigo Teteto, tiene las mismas características que el de las parteras. Examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos, etcétera, etcétera. La brisa del mar llegaba hasta el remanso de vegetación donde los amigos discutían. Cayeron en silencio. Fedro se quedó pensando las palabras de Sócrates. El sistema ha llegado a tal punto que la medida del conocimiento es una serie de elementos que alguien desconocido quizá da por buenos y da su nihil obstat al artículo para darlo a conocer urbi et orbi en griego y en la lengua dominante del momento su resumen. Lo mismo que sus fechas de recepción y de su aceptación. No vaya a ser que la eternidad se enoje con el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Idealmente, la paideia griega estaba encaminada a formar ciudadanos útiles para la polis en todas las funciones que procuraban que ésta fuera eficaz y permitía que aquellos realmente fueran piezas del engranaje social. Si algo se convierte en pieza de museo, entonces no funciona para la sociedad, y este es el punto o el meollo de lo que pasa, según Nussbaum, con las letras clásicas en las escuelas, pensando sobre todo en el nivel preuniversitario. El universitario se cuece aparte. De acuerdo con Nussbaum, la indagación socrática era provechosa para la democracia ateniense porque hacía que el ciudadano aprendiera a razonar y argumentar de modo correcto. Pero al igual que en aquella época, eso resultaba incómodo y peligroso para un sector. Hoy, dice Nussbaum, la razón socrática no está libre de oposición, no está libre de crítica mordaz en las actuales facultades universitarias. Hasta ahí Nussbaum, entre paréntesis diría yo, si se estudia. Pues los conservadores miran en ello cómo se trastoca su poder, mientras que sus opositores de muy reciente cuño, identificados con la izquierda, apalean a Sócrates por, cito, no adaptarse a las mentes de las mujeres, de las minorías y de los no occidentales. Hasta ahí la cita. En mayor o menor medida, los autores clásicos eran agentes activos en el quehacer cultural y la herencia educativa para Occidente debería radicar en ese ideal y no en la mera funcionalidad y el pragmatismo. Basta con traer a colación que la formación retórica de cuño clásico era esencial para toda actividad pública desde Homero hasta nuestros días, donde se dé todavía dicho cultivo. Y quizá en esto se haya una de las respuestas, u otra más bien a Fumarolín, del porqué del cambio violento en la enseñanza actual, donde los autores clásicos están dejando de ser protagonistas. ¿Qué hace el clasicista además de su trabajo de gabinete, loable por demás, pero que no mira más allá de las dimensiones del libro, por poner un límite? ¿En qué debe radicar la acción del filólogo en una sociedad definida por Bauman como líquida, es decir, donde todo se desvanece y hasta lo más sólido, como los estudios clásicos, son objeto de corrosión? En la reunión de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de 1960, José Alsina, quien abría los trabajos de dicho evento académico en Barcelona, se cuestionaba y preguntaba a sus colegas casi existencialmente el motivo del por qué estaban ahí reunidos, pregunta que nos podemos hacer hoy, y daba una respuesta a partir de su profesión. Cito: somos filólogos clásicos, nuestra profesión consiste en un diálogo constante y habitual con los autores griegos y latinos, y naturalmente por imperativo de oficio debemos acudir a aquellos actos que tienden a divulgar o a profundizar todo conocimiento del mundo clásico. Hasta ahí Alsina. De haber asistido Plutarco a tal encuentro, hubiera sentido con la cabeza y por esta habría pasado este pensamiento: prosestadme Petron fitestai metipros Petro statmen. La respuesta de Alsina es útil como premisa para acotar un objeto de estudio y su entorno de acción inmediato, pero como el mismo profesor catalán observó, quedarse en ese ámbito significaba reafirmar las fronteras de las múltiples parcelas en las que se ha dividido la ciencia.
La paradoja actual sobre este punto radica en que se habla tanto de la interdisciplina en las universidades, en centros de investigación, en laboratorios, y sin embargo, la fragmentación del conocimiento viene desde la parcelación misma del lenguaje. La especialización de la filología clásica es lo que en otro sentido se puede decir de la física cuántica, solo que aquella da la apariencia de cosa de museo, diría Alsina, y esta en cambio da la facha de ser la última novedad del conocimiento, diríamos nosotros. En todo caso, el sujeto común que escucha solo el mero nombre de la parcela queda en la misma situación de perplejidad. Decíamos que Alsina se plantea una cuestión casi existencial que aquí retomamos con otro giro. La sociedad actual requiere la formación de filólogos clásicos. La respuesta del filólogo catalán fue un rotundo no. La pregunta dirigida a la sociedad en general, la pregunta la está haciendo abierta, pero me parece que ahí había un giro que no, tal vez se podía decir, realmente estaba encaminada, como lo vemos ahora, a aquellos que se encargan de administrar la educación del país. Me parece que era una pregunta retórica, no era para los filólogos clásicos, sino para el gobierno en ese entonces. Y tal vez no se podía preguntar, no lo sé. Una respuesta más amplia, entonces, no solo obedece al cultivo de las humanidades clásicas como elemento insoslayable en el marco de un pueblo que forma parte de la tradición grecolatina, sino de los intereses propios de quien plantea verticalmente las reglas de la educación. La ignorancia de un secretario o ministro de educación no debe competir con la desidia del clasicista, como apuntó Fumaroli, a propósito de André Malraux, secretario de Asuntos Culturales de 1958 al 69 en la Francia gaullista, de quien se puede decir que a través de una política cultural de Estado promovió la democratización de la cultura. Cuestión que desde el clasicismo, lo que implica lo clásico, daría más de un problema, que tampoco vamos a abordar aquí. El déspota hablaba en nombre de la democracia cultural. En la Francia del siglo XVIII el despotismo pudo ser ilustrado gracias a que en la querella entre antiguos y modernos, estos últimos no lograron que el mundo griego y latino fuera relegado del todo. Los grandes científicos de la época conocían aquel mundo lejano, se habían formado en sus lecturas y eran fuente de inspiración. El Somnium de Kepler no pudo haberse concebido sin el sueño de Escipión, inserto en el libro V de la República de Cicerón, y sin el tratado sobre la cara visible de la luna de Plutarco. En palabras de Luciano Cánfora, no cabe duda, cito, de que los llamados estudios clásicos son uno de los puntales de la cultura occidental. Podría incluso afirmarse con toda razón que esa misma cultura nace en el occidente de Europa como una reformulación de la civilización griega y romana y como contraposición con lo moderno en nombre de lo antiguo. Hasta ahí la cita. Entonces ahí uno entiende que lo que dice Reuters puede ser el argumento de los modernos frente a los antiguos o lo clásico. Tal contraposición paradójicamente se puede ver como natural y necesaria para el cultivo de esos estudios, pues los modernos esgrimieron desde siempre las mismas bases en las que la tradición asentaba el contenido y las formas de educar. Sin embargo, desde que, cito, los teólogos medievales hicieron diversos usos de la oposición entre antiguos y modernos, la querella, propiamente dicha, tuvo su punto más álgido en Francia, en los siglos XVI y XVIII. Empieza con el Renacimiento, es decir, con Petrarca. El protohumanista engloba en el calificativo peyorativo de modernos toda la ciencia de las facultades de teología y derecho de su época, así como el correspondiente estilo gótico de las artes y de las letras. Hasta ahí una cita de Marc Fumaroli. En la querella, los modernos como Charles Perrault se sirvieron de los descubrimientos geográficos y de los avances tecnológicos para argumentar su desdén por los antiguos. La idea de la criatura a partir de mecanismos propios del avance tecnológico va de la mano con el siglo de las luces y con ello un desdén por Grecia y Roma. Offray de la Métrie
en su tratado El hombre máquina en 1747 escribió: el cuerpo humano es un reloj, un gran reloj construido con tal ingenio y habilidad que sin el engranaje que marca los segundos se detiene. La cuerda de los minutos sigue su camino y otro tanto hacen la rueda de los cuartos y todas las otras, que continúan funcionando cuando las primeras se han detenido, se han oxidado o por cualquier razón ya no funcionan. Hasta ahí la cita. A la idea del hombre máquina, tan presente hoy mismo, hay que sumar las creaciones mecánicas de Vaucanson, como el flautista que ejecuta melodías y que Diderot, Voltaire y de Lametrie dieron el nombre de el rival de Prometeo. Y recogiendo la antigua mitología del poder de la creación y proyectando modelos como el de Frankenstein o el de Yo Robot, siglos después, está muy presente en nuestros días y tiene una raíz clásica. Algunas veces da la impresión que la disputa entre lo antiguo y lo moderno es una cuestión solo del aquí y ahora, sobre todo de este preciso momento en el que todo cambia de manera vertiginosa. Pero las ideas del universo de los griegos y romanos está presente de manera omnímoda, más de lo que se puede imaginar el ciudadano, del que diría de sí mismo que es ajeno a esta herencia. El argumento máquina de los modernos de la Academia Francesa en los tiempos del cardenal Richelieu hoy tiene una validez insoslayable en cada uno de los artilugios cibernéticos y pervive porque su contraparte, la antigüedad clásica, está arraigada en sus principios y en su finalidad. Lo sigue nutriendo y lo seguirá nutriendo. La idea de crear, de hacer vida para castigar, está ya presente en el pensamiento del ser humano que quiere asemejarse a los dioses como Poietes, como Pancrátor, como científico y como máquina capaz de crear y de destruir vida. Zeus maquinó la invención de la mujer como algo artificial a partir del barro modelado por Hefesto a imagen de una deidad para castigo de los hombres. La fuerte raíz del mito de Pandora llega hasta nuestros días en las diversas interpretaciones en las que se plantea la posibilidad de crear vida contra natura en la medida en que cabe así una interpretación de este mito. Hoy los ejemplos se multiplican en la ficción y en la realidad. Hay un afán por lograr el sueño del doctor Frankenstein. La clonación y la robótica son ejemplo de ello. ¿Qué se plantea con lo anterior? Otra vez la oposición entre antiguos y modernos, y una respuesta puede leerse en el Prometeo de Ramón Pérez de Ayala. Concluiré con este ejemplo porque ya estamos sobre el tiempo y diré rápidamente algo del otro. Una respuesta se puede encontrar en el Prometeo de Ramón Pérez de Ayala, donde un profesor de literatura es ficcionalmente la reencarnación de un Odiseo. Así está el mito entreverado, si no se entiende, también es por falta del tiempo para explicar. Bajo el nombre de Marco de Cetiñano, académico de la Universidad de Pilares, que sueña con crear al superhombre, vínculo con lo divino, y que cumpliría los anhelos intelectualoides engendrados en el idealismo de la cultura griega. Este pensamiento implica la renovación del ser humano buscando la perfección a través del humanismo y más precisamente del clasicismo. En efecto, que Pérez de Ayala haga de su personaje un estudioso del griego clásico se debe a la cualidad específica que explica las ideas que pululan en la cabeza de Marco de Cetiñano y a la noción del nacimiento del sujeto que haga palpable que el humanismo debe tener por origen al héroe cultural griego por antonomasia. Abreviando, este señor, que también se llama Odiseo, se casa con una mujer y su ideal es parir a Prometeo, como un ideal clásico. Y él piensa que porque es clasicista, lo que va a engendrar va a superar al maestro. Como el maestro a veces siembra en el alumno el conocimiento y cree que lo que está generando es realmente al humanista del siglo XXI. Cuando el hijo de Marco de Cetiñano, alias Odiseo, nace, lo que da a luz su mujer es un personaje contrahecho muy parecido a Tersites. Seguramente Pérez de Ayala se inspiró en el Tersites de Homero, ¿no?, de la Ilíada, a propósito, para marcar esa dicotomía entre el héroe ideal
y más bien cómo lo ha idealizado Occidente a ese héroe, frente al contrahecho que es Tersites, corcovado, peloncito, zambo, feito. Y sus pensamientos también son feos, como puede suceder pues con Tersites. Aquí atrás de esta lectura que hace Pérez de Ayala está puesta ya una idea también de crisis sobre el humanismo en su tiempo. Atrás está Nietzsche diciendo lo siguiente: yo les enseño el superhombre. El hombre es algo que debe de ser superado. ¿Qué han hecho para superarlo? Todos los seres hasta ahora han creado algo más allá de sí mismos. ¿Y quieren acaso ser el reflujo de esta gran marea y volver a los animales en lugar de superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Un hazmerreír o una cosa de vergüenza? Atrás está esta idea de la creación del superhombre, quizá pensando que las bases clásicas, en especial esta idea del griego, puede dar como origen a este ser ideal. Si Plutarco hubiera leído esto, diría nuevamente: prosestadme petron titestai meti prospetro stadme. Es decir, hay que colocar las cosas como son, el cordel en la piedra y no la piedra en el cordel. Este personaje finalmente, como va a pasar con Tersites, termina mal, no va a hacer ese gran humanismo que se había deseado, hasta que finalmente se suicida. La bajeza moral del nuevo Prometeo, mostrada por su lasciva persecución de las jóvenes, solo concluye con el suicidio. Dice la novela: al extremo de la Quintana, colgando de una higuera, bailaba al aire el cuerpo de Prometeo, deforme y liviano como fruto cerondo. Hasta ahí. La imagen es asombrosamente patética y metafórica. En un árbol, diríamos nosotros, yace ahorcado por propia mano el fruto del anhelado humanismo occidental imaginado por un profesor de filología griega. No sé, los organizadores, empecé 15 minutos tarde, si puedo tomarme unos minutos, Marta. ¿Sí? Gracias. Al colocar a la poesía como un paso inexcusable de la filosofía por su valor pedagógico, Plutarco le dio una responsabilidad mayor al alumno lector que al poeta o al filósofo. Pero en esta relación de aprendizaje, el profesor marcaba las pautas para determinar autores y obras en primer término, y en segundo lugar, aquellos pasajes específicos que resultaban ilustrativos para la formación del joven. La paideia ya no solo interrogaba al interlocutor, ahora lo hacía el texto a través del ejercicio asignado al profesor. ¿Qué es lo que sucede en la novela? El profesor cree que con las lecturas, cree que habiendo parido a su hijo y habiéndolo guiado, es lo que va a dar la posibilidad de crear a un nuevo humanista. En los tiempos, vamos al tercer ejemplo rápidamente y corto, tiene que ver con el mito de Narciso, para entender que estos estudios clásicos están más presentes en nuestro entorno de lo que uno pudiera pensar, y que quizá esta idea de la aula habría que reformularla de otra manera para que el trabajo nuestro como filólogos tenga una mayor incidencia. En los tiempos insondables del mito, un día cualquiera, Narciso se miró en el espejo de agua, vio su rostro y se enamoró perdidamente de sí mismo. A final de cuentas, uno es el mejor amigo de sí mismo. La filía y ese amor indefinible por la propia belleza física lo llevaría a buscarse en cada charco de agua, en cada gota que reprodujera su rostro. El hombre y su espejo quedaron unidos para siempre, y esto ha significado diversos modos de reconocerse y de entenderse. La pintura, el retrato propiamente dicho, ha sido uno de tales espejos, pero la novedad del sujeto, de su rostro y de sus proyecciones eran limitadas todavía de modo saludable. Ese todavía tuvo como límite el siglo XIX, pues la idea de que éste alcanza su perfección mediata en la reproducción mimética de la naturaleza alcanzó uno de sus puntos culminantes con la fotografía. Narciso renacía más adelante con soberbia potencia epicúrea en el retrato de Dorian Gray,
y el personaje de esta novela prácticamente inauguró el siglo XX, una de las pandemias tan arraigadas que ya ha entrado el presente siglo. No se puede mirar todavía hasta dónde llegará tal enfermedad, el narcisismo. El narcisismo victoriano, sin embargo, no perdía todavía la extravagante naturaleza de su antiguo predecesor griego, esto es, fijar la imagen. El daguerrotipo evolucionó y la función de la imagen narcisista se asentó en las muchas formas de la cámara fotográfica que es capaz de reproducir hasta la náusea la figura de cualquier individuo que tenga a la mano el artilugio respectivo. Del bucolismo de Narciso a la misteriosa belleza del jardín de Basil Howard y de ahí a la autofoto, mejor conocida como selfie, que va de la mano con el álbum del rostro, el Facebook, hay un camino en el que el sujeto se va desprendiendo más y más de su humanidad para formar parte de ese narcisismo anónimo como modo de vida. Justificación última de la existencia. Me veo en Facebook, luego existo. Y también como premisa del día a día. Ya no importa la naturaleza o su proceso mimético en el arte. Importa cada mañana preguntándole a Siri, Ava o Samantha, las amigas muy modernas de Pandora, ¿cuántas miradas tiene la última foto o comentario insulso que ande por redes sociales? El rechazo de Narciso a Aminias o a Eco muestra el centro de la adoración personal que haya su metáfora en el espejo. Al modificarse el sentido de la naturaleza, el agua se vuelve pantalla. El narcisismo trueca en la más vacía de las definiciones del ser. Si para griegos y romanos el mito de Narciso podía tener un componente ético que se explica para el castigo que Némesis impone al personaje en cuestión, esta cualidad del relato extrapolada al momento actual deja de tener vigencia en la medida en que el espejo roto es la multiplicación de las redes neuronales de las máquinas ultramodernas. Abrevio todavía mucho más esto. Lo que quiero explicar simplemente es que los clásicos no se encuentran solamente entre cuatro paredes, y creo que a veces cuando uno está dando estas clases de, como decía en la novela de Hermann Hesse, de Homero, de todos los autores que se dan en literatura griega o en lengua griega, habría pues que buscar el modo de hacer entender a nuestros chicos, a nuestros alumnos, que los estudios clásicos no se repiten a los verbos en mí, al aoristo, etcétera, etcétera, sino que eso, en cuanto a cultivo, va mucho, mucho más allá, y de este modo quizá podemos interesarnos un poco más en ese humanismo porque está presente en nuestro día a día de una manera muy, muy fuerte y nos determina como seres de cultura. Iba a terminar con una larga cita, pero no lo voy a hacer, de Montaigne, que explica justamente o que cierra esta idea de Plutarco, sobre el hecho de que las cosas van en cierto orden. No hay que forzar el hecho con la teoría o la teoría con el hecho, sino que hay que ver que si esto es lo que tenemos, si esta es nuestra realidad, y si nosotros elegimos estudiar letras clásicas o filología clásica o cosa semejante, tenemos la responsabilidad educativa de no dejar eso en las aulas, sino de explicar el mundo para nuestros alumnos allá afuera. No voy a leer lo de Montaigne porque es muy largo, pero traía una cita por las dudas de Nietzsche que, parafraseándolo, dice que los griegos eran la escalera para ascender a la cultura. Si quitamos esa escalera, nos venimos abajo. Gracias. Bien, gracias al doctor David García. No sé si hubiera una pregunta anotada o no. No hay, entonces vamos a tener que cerrar aquí las preguntas y los comentarios, se los hacen directamente a David en el receso para no retrasar, y iniciamos con la siguiente mesa que está programada. Muchas gracias.